aparte de ver lo del anticristo, el tema sería anticristo y apocalipsis. Hay otro tema que me encantaría desarrollar con la misma calma de hoy, que es el pacto de los generales en México. El de México. Sí. Nada más lo anuncio y los que se quieran ir, esta sigue siendo su casa. Mientras no se levanten y me digan adiós, yo aquí estoy con ustedes. El pacto de los generales. Okay. Se los explico rápido. Bueno, pues resulta que mi abuelo, don Adalberto, se metía en todas partes como espía. Era un hombre chaparrito, le decían el abogado dinamita, porque era muy enojón, era muy iracundo. Explotaba con facilidad. Pero cuando él estaba de misión, no explotaba. Conservaba su segunda cualidad, que era ser muy astuto. Entonces él logró meterse en la logia donde se funda el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que después sería el PRI. Se mete como ujier, ese aquel cuate que el bastón, que la chistera y el sombrero y el abrigo y las llaves del Forcito T y todo aquello de la época, pero era el jefe cristero número 1 y nadie se dio cuenta, nadie lo reconoció por su habilidad mimética, ¿no? Y ya estando adentro, él asiste a lo que se llama el pacto de los generales. 3 noches, 4 días, 3 noches. Llegan un día en la tarde, el día 27, y se van el día 27, 28, 29, 30. Terminan el 30. ¿Qué fue lo que escuchó? Nada más les doy como el índice, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es un macrotema. La sinopsis. La sinopsis. Lo que escuchó fue lo que los historiadores católicos conocemos como el pacto de los generales, que yo lo narro aquí con pelos y señales en la novela. En 100 páginas está narrado. Y se levanta el general Plutarco Elías Calles, que era el presidente de la República, masón grado 33, gran oriente de la Logia del Valle de México, príncipe de no sé cuánto, del Arco Real y bla, bla, bla. Espiritista, pero en serio. Él invoca al espíritu de Don José, al espíritu de Madero, invoca a Napoleón, invoca a Julio César, invoca a muchos héroes de la antigüedad. Así empieza su ceremonia, y dice que por sumisión masónica, perdón, la palabra no es sumisión, la palabra correcta es obediencia masónica, él va a explicarle a los generales revolucionarios, yo digo revolucionarios, por qué conviene aliarse sin importar de dónde vienen, de qué partido son, de qué religión son, de qué ideología defienden. Hay que aliarnos y unirnos todos en una sola logia común, en un solo partido, en un solo poder nacional, porque si no, los papistas, ya lo demostraron, son capaces de tomar el poder. En ese momento el ejército cristero ya había sido desarmado, ya no había cristeros, los principales jefes ya habían sido asesinados desde abril de ese año. ¿Sí? Mi abuelo todavía no huía de México, pero él se mete y empieza a escuchar todo aquello, y el primer pacto que escucha solemnemente, ¿cuál creen que fue? ¿Qué fue lo primero que prometió el presidente de la República, gran jefe masón, a los 200 generalotes que lo acompañaron para dejarse de matar entre ellos? ¿Se acuerdan, no? Cómo uno mataba al otro y luego mataba a los que habían matado al otro, y Zapata mató y luego mataron a Zapata y mataron a Obregón y mataron a Carranza y mataron a Madero. Todo fue una matazón. Promete amnistía. No, sí, promete amnistía, pero a cambio de 7 ofertas al embajador Dwight Moore. Si ustedes, políticos norteamericanos, hermanos masones, nos prometen fortalecer nuestro gobierno y darnos el recurso económico que México necesita para ponerse de pie, México es vuestro. Así empezó el discurso Plutarco. Necesitamos de su apoyo para nosotros no consumirnos entre nosotros mismos y que los papistas vuelvan a parar un ejército que es capaz de ganarle la guerra al ejército federal.
Bueno, primer pacto, primera oferta al embajador Dwight Morrow. ¿Qué le parece, señor embajador, si nosotros 200 nos repartimos el territorio? Todos, bravo, bravo, bravo. A ver, echen una ojeada hoy. ¿De quién es Michoacán? Cárdenas. Ajá, de Cárdenas. ¿De quién es Veracruz? Los alemanes. Alemán. ¿De quién es Yucatán? Patrón. ¿De quién es Chihuahua? Terrazas. ¿De quién es Baja Pues California? así lo repartió. ¿De quién es Desgraciado. Hidalgo? Rojo Gómez. ¿De quién es el Estado de México? El Grupo Atracomucho, mejor conocido como Grupo Atlacomulco. Lo que pasa es que Atracomucho es en castellano y Atlacomulco es en náhuatl. Todo México tiene dueño, estado por estado. ¿Qué sinvergüenza? Imagínate, Desde entonces. desde entonces. Ciudad de México, ¿de quién es? Pues como que la Ciudad de México es de la Logia del Valle de México y son muchos dueños, pero siempre ha estado en poder de la izquierda, siempre. El PRI siempre fue de izquierda. Y termina el PRI y viene el PRD de izquierda, con lo peor del PRI. Cárdenas era del PRI. Todos los fundadores del PRD, Pristas. ¿sí? Como lo que dice Salinas hoy, hablando del primor. El PRI no se transforma, no se crea, no se destruye, solo se transforma. Se transformó en PRD, ya no le sirvió, se transforma en Morena, y a ver por cuánto tiempo le sirve. Entonces, se reparten el territorio, primera oferta, primer pacto. Todos enloquecidos, echando porras vivas. Yo quiero Chihuahua, yo quiero... ¿sí? ¿Y eso se podía hacer? Claro, pues eran los dueños del país. ¿De quién es? Acababan de exterminar a los cristeros. O sea, los cristeros ya no eran una fuerza militar, ya estaban vencidos. ¿Puebla de quién? Es que ella es poblana. Ávila Camacho. Sí, cierto. Ujú. Ávila Camacho. Me sé como 15. A lo mejor no me sé los ¿Y el 30. peje de qué terminará siendo, güey? Imagínate. Toda la República. Bueno, segundo pacto. Ya que nos vamos a repartir el territorio, de nada nos sirve repartirnoslo si no nos perpetuamos en el poder. Entonces empiezan, sí, hay que perpetuarnos en el poder. Y para eso hay 3 estrategias. Ya lo habían pensado muy bien. Primera estrategia, vamos a formar un partido único que siempre gane las elecciones. Pero, dice Plutarco muy inteligentemente, de vez en cuando les vamos a prestar el poder a los papistas. Quiero que me ayuden a buscar a un hombre inteligente, culto, de buen ver, de buena palabra, de católico honesto, al que convenzamos de formar una fuerza de oposición. Y mi abuelo escuchó el nombre de Manuel Gómez Morín, que era uno de los 7 sabios de México. Y ahí lo escogieron a él para fundar el PAN. O sea, el PAN es producto de una concesión del PRI. Válganos el Señor. Esto tienen que saberlo. Sí, claro. Yo pensé que era así de... Oye, Y ¿no tienen que estuvo- saber el desastre final de ¿no Manuel. estaba también ahí el abuelo de Meade? Los curibreños. Por supuesto, ahí estaban. Sí. No sé si en el ala militar o en el ala civil, porque la reunión fue casi solo de generales, armados. Por cierto, don Plutarco los convenció de ir sin armas. Y el primero que llegó desarmado fue él, Para que no se armara. en un pacto masónico. Y cuando ven que él llega sin armas y sin escoltas, los demás espías empiezan a decir, no, pues sí, don Plutarco cumplió su palabra. Y es el jefe máximo y hay que hacerle caso y vamos a apoderarnos de todo el país. ¿Sí? Porque había facciones en pugna unos con otros. Los villistas, los zapatistas, los carrancistas, los maderistas, los de la huertistas. No, bueno, el país estaba hecho un mosaico como en la época de los aztecas, ¿no? Todos comiéndose entre sí. Ya nada más sin altar en el Teocalli Mayor, ¿no? Tercer pacto. Bueno, ya que nos repartimos el territorio, nos perpetuamos en el poder y creamos partiditos de oposición. Y dijo otro, un tal Landarreche Obregón o algo así. No, nada más Landarreche. Dijo, bueno, ¿y qué les parece si a veces se los prestamos de veras? Como para que caigan en el juego democrático. Pues sí.
Pues sí, un día de estos va a haber un gobernador panista, va a haber un alcalde, claro que sí. Los landerrechos son primos de los Gómez, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces se crea la idea de tener un partido de oposición, pero pasan de 1928 a 1936. O sea, pasan 8 años antes de la fundación del PAN. Todavía como que le estuvieron armando Sí, pensando. y pensando y cómo y cuándo y con quién y de qué manera, ¿no? Obviamente los panistas de viejo cuño, como Luis Calderón Vega, etcétera, Juan Landarreche Obregón y otros muchos, nunca se las olieron y se murieron sin saberlo. ¿No? A pesar de que mi abuelo pegaba gritos en el cielo, de, ¡ey, que esto es lo que pasó, háganme caso! ¿No? A mí nunca me creyeron, por supuesto. Tercer pacto. ¿Cuál fue el tercer pacto? Tremendamente importante y vigente hasta la fecha como nunca. Vamos a dejar al pueblo en la ignorancia. Hace rato, no, ya lo hicieron. O sea, Y por eso Vasconcelos renunció a la Secretaría de Educación Pública. Dijo, yo no soy miembro de este pacto. Y lanza su famosísima biblioteca de libros de a peso. Homero, Esquilo, Sófocles, todos los clásicos grecolatinos. Él se propuso evangelizar México, culturizar México, y se lanza para presidente de México, ¿sí? Contra Pascual Ortiz Rubio, y le hacen un mega fraude tremendo, ¿sí? Bueno, a lo descarado. Las urnas se las robaban, mataban a los representantes de casillas adversarias, y Vasconcelos se tuvo que refugiar en Europa. Es cuando él escribe su famoso libro El desastre, y tenía una debilidad, una muchacha guapísima, ¿sí? Hermosísima, en esos momentos se me escapó su nombre, pero es muy famosa, que era su amante. Cuando ella se entera de que le roban la elección a Vasconcelos, agarra una pistola, se va a Notre Dame en París y se da un tiro en la boca. Queda muerta, frente al altar mayor de Notre Dame. María Antonieta, se llamaba María Antonieta. Imagínense el desplome moral de Parecido Vasconcelos. a lo de la hija de Rivas Mercado. Ella es María Antonieta Rivas Mercado. Ah, Ella es. Justamente ella es. Gracias por recordarme el nombre. Imagínense el desplome moral de Vasconcelos. ¿Sí? Después de ese terrible desplome, es cuando llega a México, exilado de Europa. Yo ya soy un adolescente, 10, 9 años, 10, 11, 12, por ahí así, y es cuando me toca expurgar sus libros. Y se vuelve amiguísimo de mi papá, y fueron amigos uña y mugre el resto de la vida de don José. Converso al catolicismo como pocos. Un gran hispanista y un escritor maravilloso. Bueno, entonces regresando al pacto, vamos a dejar al pueblo en la ignorancia. Si hubiera Vasconcelos triunfado con su proyecto de educación, México sería ahorita, en materia de educación, la Suiza de América. Sería otro planeta. qué triste. Todos los proyectos que él logró implementar para la educación del mexicano, la masonería se los cortó uno por uno de raíz, de cuajo. qué pecado, ¿eh? No. Qué pecado. no. Clama al cielo, Sí. clama al cielo. Sí. Vasconcelos es uno de los grandes héroes de México, ¿sí? De los grandes héroes que acabó su vida dando un ejemplo, más de 80 años el señor, de coherencia, de pluma galana, magnífica, al grado que acepta la expurgación de sus libros en lo que tenían de heterodoxo, ¿no? Cosa que Héctor Vasconcelos me odia por eso, el hijo, el pegeliano actual, ¿no? Sí. Cometió un sacrilegio, ¿no? Metiéndole mano a los libros de su papá. Bueno, ese fue el tercer pacto, dejar al pueblo en la ignorancia. ¿Qué tanto se ha cumplido esto? Total. Es su obra Total, maestra. o sea, ¿Sabes qué Es me su obra impacta? maestra. Me impacta el grado de inteligencia y Diabólica, y diabólica. El de- demonio es el mando. como que son, Su jefe es Lucifer. la palabra es para claro social. Qué bárbaros. Perverso. Perversidad diabólica. ¿Y qué Pero visión de en el Estado? Eso, en el nivel de inteligencia Sí. me impacta. O sea, ve cuántos años lleva esto, cómo planearon perfectamente y pasan los años y se va Pues cumpliendo. también son títeres o mentes seducidas por el demonio, ¿no?
Ahora, en escuelas quien manda es el- particulares que quien tienen conoce. ellos sus programas muy apegados a programas del extranjero y todo esto, estás hablando aquí nada más de la educación pública. No, toda la educación está infestada de ignorancia. Pero en muchas escuelas los programas son muy distintos a los programas. De acuerdo, pero Ni aún así, siquiera a usan ver, los libros yo de la fui a secretaría. ver el plan de estudios de mis hijas en el irlandés, patético. ¿Hace cuántos años? Bueno, pues imagínate, hace 30 años, a ver, mi hija menor va a cumplir, tiene 27, entonces hace 20, cuando ella estaba en segundo de primaria, fui a revisar el proyecto de historia, cero Iturbide, cero Miramón, cero Porfirio Díaz, cero Cristeros. O sea, los pasajes más importantes de nuestra historia como país católico, borrados del proyecto de un colegio católico, como si eso nunca hubiera existido. Y las mentiras sobre Juárez, las mentiras sobre Pero eso está a nivel de Iturbide, toda la las mentiras República, sobre ¿no? Hidalgo. O sea, pocas personas como tú saben la verdadera historia, son contadititos. A veces tengo encima de mí una tonelada de peso, con Sí, esto claro. que me estás diciendo. Por eso mi misión es difundir la verdadera Pues es que historia. ahorita si nos haces un examen de historia todos tronamos Todos truenan. porque no sabemos la Bueno, verdadera bueno. historia. Claro, ¿Por claro. qué no nos lo hagan? O sea, no sabemos, o sea, sabemos lo que Para nos que tengas una enseñaron. idea de cuál es mi acervo histórico, yo leí entre los 9 y los 22 años 1500 títulos Wow. No. completos Bueno, pero varias aparte veces. aparte la capacidad de la memoria es algo Sí, tienes una más gran importante, memoria. ¿eh? Sí, ya no tan buena como la que tenía hace 40 años, pero bueno, No, qué bárbaro. todavía me defiendo. Oye, No, no, no. hablando de la Cristada, ¿qué tan apegada es la película y qué verdad y qué es mentira? La película es buena, pero comete una injusticia histórica muy grave. ¿Cuál Mi es? abuelo no sale, para nada. Y era el par de Gorostieta. Era uña y mugre con Gorostieta. No hay la menor alusión para el ala civil de la cristiana. Es una terrible Sí, claro, omisión. ¿cómo no? Porque si no ha sido por mi abuelo, el ejército cristero no hubiera tenido dinero, ni armas, ni cañones, ni parque, ni balas. Y también fue un plan desde Estados Unidos, La cristera. Sí, los obispos americanos apoyaron a los cristeros a través de mi abuelo. Conozco muchas historias al respecto, Y en que ya sea detalle. una publicación Sí. masónica de todo el movimiento aplaudido desde la masonería. No, es que la masonería jugó un doble papel. Sí. O sea, la masonería jugó dos frentes. El frente de apoyo teórico y el frente de desapoyo práctico. Ustedes no conocen por qué se perdió la guerra cristera. Le contaron al Papa puros cuentos, puras mentiras. Que el ejército federal tenía cercados a los cristeros cuando era al revés. Y que convenía que los cristeros tiraran las armas para perdonarles la vida y crear un estado de amnistía. Cuando en realidad el que estaba a punto de tirar las armas era el ejército federal. El ejército cristero había ganado la guerra en el campo de batalla. Y entonces el Papa ordenó, ante estos informes falsos, ordenó que se obedeciera la propuesta de amnistía. Y entonces en un momento mi abuelo lo hace dudar, en uno de sus viajes, lo hace dudar, y entonces el Papa retira la orden, y entonces los masones lo visitan otra vez, y le dicen, es que es lo que usted no ha entendido, su santidad, es que va a haber persecución. Y el Papa contesta, es que ya hay persecución. Y los masones le contestan, sí, la hay en México, pero la va a haber en Estados Unidos. Entonces los obispos mexicanos consultan con los obispos americanos y los obispos americanos dicen, tiren las armas. El pueblo americano no está preparado para una persecución como en México. No queremos una apostasía general. Tiren las armas. Por eso se perdió la guerra. Por la jerarquía norteamericana. Esa es la historia real. Rajones como pocos. Claro, hubo voces, Monseñor Fulton Sheen. Ay, ¿qué tal? No, bueno, No, es un santazazazazo. Él fue de los que protestó cuando supo la verdad. La historia del Cerro del Jubilete también, ¿verdad? Tiene mucho que ver con... ¿Sí? Entonces, el asunto en el que estábamos es, vamos a dejar al pueblo en la ignorancia, y la ignorancia cunde en que no sabemos realmente qué fue la guerra cristera.
Si yo hago un examen a católicos cultos sobre cómo fue la guerra cristera, no saben nada. Es que nos han dicho otra No, porque cosa. sabes que uno no está ni siquiera es materia de, ¿no? Ni siquiera es materia. Ujú. No interesa. No interesa. No interesa que la sepan. Bueno, ahí fue derrotado a la catolicidad mexicana. Claro. Y la iglesia se acomodó, se adocenó, echó panza en el cerebro y en el estómago, literalmente, se acomodó y nunca volvió a gritar la verdad. Nunca volvió a proclamar la cultura de la vida. Nunca volvió a oponerse a la descristianización de la nación, que fue el Cuarto Pacto. El Cuarto Pacto, lo dijo Plutarco Elías Calles con todas sus letras, vamos a descristianizar a México. Y lo lograron. Solo un país descristianizado puede votar por un abortista. Claro. Tienen ni idea. No tienen la menor idea de qué están haciendo al elegir a Ebrard, a la Sheinbaum, al malo, ¿sí? a Darth Vader y a toda la punta de mafiosos que hoy van a gobernar y que ya están gobernando prácticamente, Sí, ya. porque Peña ya entregó el poder. Nomás le dijo el peje a la gaviota, el peje al que Peña Nieto, nomás no quiero aquí caca de gaviota. Ah, sí. Déjame tengo un pecito. No, bueno, es que los mexicanos somos únicos para hacer chistes O de sea, todo. yo no sé en qué momento, porque eran los debates y... Para su conocimiento se me pasó a decirles esto. Tengo un pariente muy incómodo. ¿Saben quién es? La gaviota. ¿Eres pariente de la gaviota? Soy su tío directo carnal. No. Oye, pero dime una cosa. La sí, gaviota Y te es quiere alucinar. bisnieta de mi abuelo. O sea, en línea directa. Pero ya está divorciada o ya está, ya se acabó. su ¿Con Peña relación Nieto? con Peña Nieto, ¿no? Pues se sabe, se dice, como dice Nadie lo sabe. el óngemo, con nadie supo, nadie Está sabe. Laura Zapata, que senadora y diputada. Ujú. La familia, Es la vecina. familia consanguínea de la gaviota, no sabemos nada. No, pero Oye, pero a ti te ella da dice que alucinar porque suena Ah, no, a mí algo me el agua y el alucina. aceite. ¿Sabes por qué me alucina la gaviota? Porque un día vino, me dijo, ay Juan, tío tan querido, tan hermoso, tan lindo, que me cambiaba los pañales cuando yo era chiquita. Dime, gaviota, ¿qué quieres? Es que me enamoré de Enrique. ¿Y quién es Enrique? Pues el gobernador del Estado de México. Le dije, tú sabes que no puedo aplaudir. No sé cómo esté tu conciencia, pero el hecho como tal, yo no lo puedo aplaudir. Tienes hijos y tienes marido. Conmigo no cuentes. Me juró odio eterno. Y ese, Así, te odio, tío. Te ¿ese odio. matrimonio religioso fue válido? No, No. claro que Fue todo no. un show. ¿Y sabes quién hizo parte del show? Monseñor Aguiar Ah, caray. y el obispo de Toluca. Se lo van a- Oye, o sea, es pero- que van a tener que pero- pagar unas cuentas que... Laura Zapata Ay, dice que nanita. conoce cuando cerraron el Hospital Ángeles, que Enrique Peña sí le propinó Una golpiza. una golpiza, Sí. que fue el nacimiento del rollo de la Casa Blanca. Ujú. Me dicen que también... Digo, ya cálmate y ten tu casita y se haga. Pues por eso digo que a lo mejor terminando ahorita. A lo mejor ya están separados, Sí. cosa que la familia consanguínea más cercana, no sabemos. Su mamá, doña Maru, se retiró de aquí para siempre. Nunca volvió a esta casa. Mi prima hermana rompió conmigo también al tomar yo una posición de no complicidad. Claro. Cero complicidad. Ya, así tiene que ser el católico. Es que sí, y vemos tantos casos tan cercanos que dices, ay, es que el sobrino de la familia política de mi hermana, pues salió del closet, ¿no? Y las navidades juntos, y viajan juntos. Y van a celebrar el nacimiento del niño Dios. O sea, qué cosa más absurda y incongruente estrambótica y totalmente, diabólica. Pero así está. O sea, ¿Cómo que puede tú un dices, homosexual celebrar el nacimiento del niño Dios? Como ir a casa de un narcotraficante o algo así, ¿no? A brindar con él, pues sería menos grave, Oye, vamos contra mucho corriente. menos grave. Él es heterosexual. Sí, porque el narco suele ser heterosexual. Yo no conozco narcos homosexuales. Son bien machos. Tienes que ver al Señor de los cielos, ¿no? De todas las mujeres que... que... te diga Lau, su primo hermano, que le ofreció. En todas las familias se Mi cuece primo hermano nada. vive en Cuernavaca y está en Morena. Y yo me acabo de divorciar. Y me ofreció, tiene buen puesto. Me dijo que si quería ser aviadora.
para darme Como a dinero la para piloto de la novela. Sí, entonces me dijo, es que nada más tienes que ir dos veces a la semana, ya te voy a decir dónde. Le dije, Y luego no, adquieres Carlos, tu grado de capitán. olvídate, pero es que tienes 3 hijos, no me importa, o sea, no me voy a vender. Bueno, me tachó de mocha, ridícula. Para denunciar eso, ¿no? Y es mi primo hermano. mi primo hermano. Imagina. Y Bueno. todavía no entran y ya andan repartiendo. Imagina. Había Sí. Pero va a haber, Claro. pero vamos contra la corrupción. Lo que vamos a ver es demoníaco, ¿eh? Ahí está la senadora y su video sexual. Está terrible. Ahí está el narco de San Luis Potosí, jefe de una banda. Ahí No, está de los Zetas. de los Zetas. Horribles los cuates. ¿Sí? Ahí está el Cuauhtémoc Blanco diciendo barbaridad y media, que va a ser gobernador de Morelos. No, Ebrard, ¿qué va a tener? Ebrard, que le van a tapar todo lo de la línea 12 después de que se le echaron encima. Unos fraudes megamillonarios, ya se los perdonaron. Y la Olga Sánchez Cordero diciendo que los delitos de alto impacto no van a tener impunidad. Y los primeros impunes son todos ellos. ¿Qué va a pasar en serio con México? No, bueno. O sea, ¿qué va a Si no pasar interviene la en Virgen, estos 6 años? este país desaparece como Sí, tal. no, yo es lo que pienso. Y Pero muchos lo ¿a pensamos. corto Si no plazo hay o a una largo plazo? intervención. A corto plazo. ¿Hasta qué grado de- Necesitamos una intervención, necesitamos un manotazo virginal sobre los pinos. Quietos, mexicanos. O sea, aquí está su madre. A ver, unas buenas nalgadas. ¿Sí? Ah, pero ¿saben qué dijo Obrador? Que ya le pidió a Dios que se acaben los terremotos, ¿sí? Y los Fue verídico, huracanes. yo creo que fue- Lo dijo, está grabado. Es que se cree el Mesías. Se por cree eso el lo cree Mesías, sí. O sea, dicen, yo no sé si es cierto, eso no me consta, pero que en no sé qué meeting político que le pasaban a los niños para que los tocaran. Y Ah, que los sí, niños para sa- que les imponga las manos Es que y eso los ya sane. eso ya Haga es- ceremonias de sanación. Bueno, eso fue el tercer pacto. Vamos a dejar al pueblo en la ignorancia. El cuarto, vamos a descristianizar a la nación. que lo- Quinto, ¿cuál creen que pudo haber sido? Vamos a hacer improductivo al campo mediante la reforma agraria. Y México dejó de ser el cuerno de la abundancia con la Secretaría de la Reforma Agraria. Repartieron el territorio en varios pisos y el ejido se volvió improductivo. Los países que sí crean, los 3 países agrícolas más poderosos de la tierra, bueno, 4, son Ucrania, Argentina, Estados Unidos y Rusia. Ellos son totalmente autosuficientes en alimentos, sobre todo desde la era Putin para acá en Rusia. Qué Ya. pena tan grande. Israel ¿no? ha O dado sea, una dura- Israel sí, pero no es autosuficiente en cuanto al territorio, entonces no alcanza a producir lo que el mundo necesita. sí, Pero Argentina y Rusia sí, y Canadá también, y Estados Unidos no se diga. Lo que tiene Israel es una cosa milagrosa, que es cómo tienen su agua potable. Todo el agua potable de Israel la sacan del mar. Potabilizan agua del mar. Con unos cuantos kilómetros de costa, la desalinizan y todo Israel bebe y crea sus campos maravillosos con agua del mar desalinizada. Están las 4 plantas desalinizadoras más poderosas de la Tierra en Israel. Oye, pero es una pena porque tenemos una tierra súper fértil. Claro. Y te voy a decir una cosa, yo he estado estudiando un poquito toda la cuestión esta Monsanto. Teníamos un maíz de primer nivel Ya se acabó. y por medio de eso nos están Dime envenenando. de México cuáles son los estados agrícolas realmente productivos, donde no hay ejidos, donde hay empresarios. Querétaro. Querétaro, Sinaloa y Sonora. El mayo y el yaqui son el oro de México, hablando en cuestión agrícola. Pero ¿y el resto del territorio? Ya, el resto es más fértil que el norte. Claro. El sureste es de un grado de fertilidad No, Campeche, que ya quisiera cualquier país de la tierra. Tabasco, Campeche. Todo el sureste es súper fértil y es súper improductivo. ¿Por qué? Por el pacto masónico de los generales. Qué cosa. Dejar al campo improductivo. Y los únicos que, por ejemplo, yo conozco megamillonarios tomateros de Sinaloa o de Sonora, que viven como príncipes. Pero ¿cuántas hectáreas tienen? 500,000, por ejemplo. ¿O cuántas hectáreas tiene de vacas Lala? ¿Sí? ¿Cuántos miles de vacas produciendo contra la ley? Pero ¿cómo se les arregló el señor? ¿Quién sabe? Pero él maneja sus vacas como una empresa. Pero el resto de los rancheros mexicanos
que podrían tenernos a México en la autosuficiencia alimentaria Obedeciendo a Estados Unidos. obedeciendo a Estados Unidos. ¿Y no tiene fin ese pacto? ¿No tiene fecha? No, es indefinido. Hay otro pacto que se llama los Tratados de Bucareli, que le va a tocar al PG en el 2025 renovar el pacto, Tratados de Bucareli, que son peores todavía que los que estoy explicando. Prohibición de construir maquinaria pesada, prohibición de ciencia y tecnología avanzada y otras muchas chuladas por el hermano, estilo. ¿de quién va a caer? Sí, ya, Si al PG le toca eso y el mexicano se da cuenta, capaz que lo sacan a trompadas de palacio, ¿eh? Pero van a maniobrar de manera que nadie se dé cuenta. Como lo han hecho, sí. Bueno, quinto pacto. Primero ya, segundo ya, tercero ya, cuarto, descristianizar a la nación. Quinto, el campo. Sexto, desvincular a la familia. Y también lo hicieron muy bien. Lo han Muy hecho bien. muy bien. Ahí la llevan. Vamos a desvincular a la familia. Y ahí empezaron los planes del aborto. Ahí se empezó a contemplar. Ya para 1940 y tantos abordan a mi tío, el señor magistrado, para convencerlo de lanzar iniciativas de ley a favor del aborto, del divorcio, del matrimonio homosexual y demás. No se aprobó ninguna, pero ya estaba la semilla sembrada. ¿Sí? Destrucción de la familia. O sea, vamos a desvincular a la familia. Pero empieza antes, empieza con la anticoncepción. La anticoncepción fue el primer paso que se dio. Empieza. Es que la Por eso Pío anticoncepción- XII lanza las encíclicas, bueno, esa época de papado, lanza Humane Vitae, que ahora muchos sacerdotes dicen, no, ya no es válida la Humane Vitae, Ay, ¿cómo crees? ya no le hagan caso. Más actual que No, no nunca. es, No este, la pelen. Es la vitalicia, ¿no? desvinculación del amor, del acto Con la sexual. sexualidad. Pero cualquier encíclica es vitalicia, ¿no? Es vital, O sea, es no, vitalicia, o es sea, para no tiene- siempre. o sea, no No, caduca. no hay, ni una coma se le cambia No caduca, a claro. una encíclica cuando es ex cátedra, como es el caso de Humane Vitae. Claro. La autoridad del Papa sobre Humane Vitae es para el resto de la historia. Sí. El Papa Francisco no la puede derogar. No, no, ¿sí? no. Qué bueno que no declaró ex cátedra Bendito Dios. la Moris Leticia, porque ¿Qué entonces hubiera sí. pasado ahí? No, bueno, si hubiera demostrado que la conspiración de San Galo hubiera sido real y que no es papa. Si este o el que sigue o el que sea contradice al anterior, no es papa, Ok. es antipapa. Solamente Y ese es el quitarte- criterio histórico, ¿eh? Mi padre escribió un libro formidable que también va a ser obligatorio para todos ustedes, que ya la tengo en formato PDF, que se llama El Papa nunca ha sido ni será hereje. Es toda la historia del papado, uno por uno. Es un librazo, ¿eh? Mi padre era una enciclopedia, era un hombre tan erudito como no conozco otro. Y escribe ese libro en defensa del papado. Demuestra que ningún papa puede incurrir, si es papa verdadero, no puede incurrir en herejía. El Espíritu Santo le sella la boca y le amarra las manos antes de que pueda pronunciar ex cátedra una herejía. Eso es No, dogma podrá de fe. decir barrabasadas, Podrá, pero si no es ex cátedra, si no es ex cátedra, para que nos quede bien clarito. el católico no tiene por qué obedecer. Ok, A mí la Moris Leticia me vale una pura y dos con sal. perfecto. ¿Sí? Y no se diga la carta de la tierra, otra No, porquería. la carta de la tierra es... ¿Cómo se llama? no, Se llama algo así Laudate como si. la alegría, Laudate si. laudate sí. Una verdadera porquería inspirada por los masones gringos. Sí. Como que ellos se la dictaron. Pero hasta los símbolos tienen como una cucaracha, o sea, una cosa horrible. Sexto pacto, entonces, desvincular a la familia. Y séptimo, mi abuelo me contaba con lágrimas en los ojos cómo fue el séptimo pacto. Se levanta Plutarco Elías Calles de su asiento, se saca la espada de mando del ejército. Usted sabe que es el primer jefe del ejército. ¿Sí? Saca la espada, la pone en una charola de plata, exprofeso, camina hasta donde está el embajador Dwight Morrow y le dice: por esta ceremonia solemne, bajo juramento masónico, proclamo que a partir de hoy el jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas pasa al presidente Yankee. Entregó el mando del ejército. Noviembre 30 de 1928. Pero eso en la práctica aquí. En la práctica es real. Tú sabes que ningún cuerpo armado mexicano se puede acercar a menos de 40 kilómetros de la frontera. Tienen que pedir permiso a las fuerzas estatales de aquel lado para acercarse a 40 kilómetros todavía en territorio nacional. Pero Es entonces, por ejemplo, servil, el Plutarco. No, qué vivo. Como masón fue totalmente coherente.
pero como mexicano fue totalmente uno de los grandes traidores de nuestra historia. Traidor a la patria. Pero entonces, digo, ahorita, por ejemplo, alguien, un militar que se le ocurra hacer un golpe de Estado y Puta, se le ocurre... se por le Estados cae Unidos, encima el ejército gringo. O sea, no, un mexicano que quiera hacer un movimiento militar contra el estatus masónico que hoy gobierna desde 1928, el ejército yanqui, es más, un piquete de soldados tejanos acaba con el movimiento en unas cuantas horas. Nomás los ubican donde están, mediante una laptop mandan un misil y adiós. Ni siquiera habría derramamiento de sangre, así a gran escala. Hoy las guerras se hacen desde las computadoras. ¿Saben cómo fue el primer atentado contra Saddam Hussein? Es divertidísimo. Lo conocí en Europa, a escala matemática. ¿Cómo fue? Desde un transatlántico armado, desde un crucero de combate, de los más avanzados de la Armada Yanqui, a 2.000 kilómetros del lugar donde se encontraba Saddam Hussein, hicieron una prueba de cómo lo iban a matar. Un soldado, dueño de grandes conocimientos informáticos, bien entrenado, sale el misil, corre 2.000 kilómetros por el aire, a distancia de no ser detectado por los radares enemigos, a ras de suelo, llega, bordea colinas que encuentra, es inteligente, tiene sensores que le permiten hacerlo, y se mete por una ojiva de no más de 2 metros de longitud. Y mata 400 soldados de la Guardia Real. No estaba Saddam, de pura chiripada. Falló el atentado contra Saddam, pero hubo 400 víctimas. Con un misil lanzado a 2.000 kilómetros de distancia. Un botón y listo. ¿Cuánto se tardó el misil en llegar? Menos de hora y media, volando a 1.300 kilómetros por hora. Y hay misiles ahorita que ya vuelan a 9.000 kilómetros por hora. A mí me da un poco de tranquilidad, aunque sea el paraguas que dices que El paraguas que ahí está. ¿Sabes a qué velocidad vuelan los aviones del paraguas? 13 Mach. ¿Qué es eso? 13.000 kilómetros Suena por hora. muchísimo, Pero mira, hay las otras que si no es con una, tienen otras 4, ¿no? Bueno, sí, pero sí estamos seguros. Militarmente estamos seguros. Al menos en el aspecto físico, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos temen, y con mucha razón, se han sentado a platicar y han concluido en las grandes reuniones militares del planeta, DMA, destrucción mutua asegurada, no queremos. Por eso ahorita las guerras que hay son de baja intensidad. O sea, son con soldados de alma y de cuerpo y músculos y sangre, a la antigüita, que van con el fusil y la bayoneta y todo, ¿no? Como las guerras de hace 100 años, ¿no? Porque el primero que dispare una bomba de estas garantiza su propia destrucción. Por el sistema informático tan trabado que ya tiene todo el planeta, ¿no? O sea, nadie puede hacer ahorita un movimiento atómico sin que se entere el otro. Claro. Es imposible. Sí, sí. Inmediatamente sería detectado. Por eso es DMA, destrucción mutua asegurada. Entonces, el último pacto es la absoluta sujeción militar del ejército mexicano Eso es una cochinada. al Estados Unidos. Es una cochinada, o sea, nos han vendido en cuantas Es veces indignante, y territorio y todo, me está hirviendo la sangre. Pero esto implica uno de los rasgos característicos del masón. El masón no es yanqui, no es inglés, no es francés, no es mexicano, es hermano masón del planeta Tierra. Qué payasada. Sí, ellos no tienen nacionalidad. A partir del grado 22 para arriba hay una abjuración de la nacionalidad y de la lealtad a la patria. Un militar mexicano masón de alto nivel no es leal al país, es leal a la obediencia masónica a la cual obedezca. Y igual el peje ahorita... El peje no tiene por qué obedecer Y a nadie más que a su logia. A mí lo que me parece como difícil entender, el peje, si es masón, también es cristiano. A ver, Pues pantalla... tiene de cristiano lo que yo de físico nuclear. O sea, hace nada. mucha alusión a Te voy a Cristo dar y a conocer su último video sobre Cristo. Dice, y se los voy a mandar porque es real, está en la red, lo tengo por ahí en mi computadora. Dice, yo soy un gran admirador de Jesucristo. Y yo le contesto,
Oiga, señor Peje, a Cristo el cristiano no lo admira, lo adora. Qué distinto. Qué distinto. No es una estrella de fútbol, no es Cristiano Ronaldo, no es Pelé, no es Messi. Yo admiro a esos señores en algunos de los rasgos de su personalidad, Pero no adoro. pero no los adoro. En cambio, usted comete una herejía absoluta si es cristiano, si es usted realmente cristiano bautizado, al decir que es admirador de Cristo, usted está cometiendo cisma y herejía. Porque lo único que vincula al humano con Cristo es el acto de adoración al Rey del universo. Y es al único que se le adora. Y es al único que se le adora. Trino, Ni uno. siquiera se le adora a la Virgen. Se le venera. A la Virgen se le venera, pero no se le adora. Claro, A los santos no se les adora, se les venera. se les venera. Cosa que muy pocos católicos saben, qué gusto que tú lo sepas. Entonces, el Señor no es cristiano porque es admirador de Jesucristo. Pero también dijo, admiro a Buda, y admiro al Che Guevara, y admiro a Karl Marx, y admiro a... Y yo toda una lista de gentes que él admira, que son de los peorcitos que el planeta ha parido. Claro. Comenzando por el Che Guevara. Y que a su hijo le puso... Sí, le puso Ernesto por el Che, un asesino convicto y confeso que en su propia patria lo odian con odio jarocho. No queda un sudamericano que le crea al Che Guevara, excepto los del ejército de Chávez, ¿no? O de Maduro. Pero los colombianos o los ecuatorianos o los peruanos de clase media que conocen más o menos de esto, el Che Guevara es el símbolo del antihéroe, del criminal, y criminal de alta escuela. Que lo mató Fidel, ¿no? Dicen. Soldados de Fidel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían logias diferentes e intereses encontrados. ¿Sí? Ni siquiera murió a manos del Estado, murió a manos de otro guerrillero, ¿no? Al mismísimo Oye, estilo pero entonces, de Gortari. la fuente de saber que el peje sea masón, Sí. ¿cómo te enteras, Juan? ¿Cómo sabes de dónde? Hay muchas cosas que puedo decir y hay otras muchas que no puedo decir. De las cosas que no puedo decir, les platico lo que sí puedo decir para que entiendan lo que no puedo decir. Como trabalenguas. Acuérdense, parece trabalenguas, pero no. Mira, ahí te va. ¿Quedó claro? No. Cuando mi hermano fue secretario con Fox, primero del trabajo y luego de gobernación, por ahí de su cuarto año de ejercicio ya estaba de secretario de gobernación, nos visitaba y lo veíamos muy desmejorado, muy flaco y muy chupado de la cara. Y no les decía que... No, a ver hermano, ¿qué te pasa? Secreto de Estado. Ay hermano, somos hermanos, soy tu hermano mayor, yo te cambié los pañales y te enseñé a leer y escribir, no manches, dime cuál es la verdad. Suéltale. Secreto de Estado. Carlos era famoso por su seriedad y su introversión. Sacarle una palabra a mi hermano era hacerle conversación, era tremendamente difícil. Se tragaba todas sus emociones. Y yo le dije un día, entonces tú te quieres morir con las botas puestas. Pues si no hay más, sí. Hermano, eso es suicidio, habla. Tienes derecho a tu legítima defensa, habla. Lo voy a pensar. Y pum, en el año 2008, a principios del 2008, le pega un cáncer terminal irreversible. Todos lo sabemos por su esposa y por sus hijos. Y lo visitamos en el hospital. Hermano, habla. Dice, Juan, te puedo decir dos cosas para que las divulgues, pero no más. ¿Cuáles dos cosas? Bueno, pues que el presidente Fox sacó al Chapo de la cárcel, de Puerta Grande. Él fue el operador y el secretario de Estado de esa época operó la escapada del Chapo Guzmán de la cárcel de Puerta Grande, como le decimos ahora. Bueno, pues cuéntame cómo fue. Y me despepitó con pelos y señales y aquí está escrito. Está novelado, no en este tomo en el que sigue. ¿Sí? Se llama el capítulo El gran escape del Chapo. Pero hecho por el Estado mexicano. Qué cochinada. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues el presidente Fox recibe una llamada al principio de su mandato, de la cual se entera mi hermano. Oiga, señor presidente de México, Bush, necesitamos un proveedor confiable.
para que logre pasar de manera invisible, de manera eficaz y eficiente, las 3,000 toneladas de cocaína que necesitamos cada año en este país. Porque si no, el país se nos va a salir de las manos. Tenemos que surtir a 40 millones de adictos. Y conservadoramente necesitamos distribuir nosotros 3,000 toneladas de cocaína. Pues déjeme pensar quién. Fox se sometió de inmediato. Finalmente, después de algunas consultas con el jefe del CISEN, con el jefe de la PGR, con el jefe de la Marina, aquí y allá, señalaron, pues el más eficiente, el más valiente, el mejor armado, el que tiene más pompeates, el más conocedor, el que tiene más rutas y mejores sicarios y mejor puntería y más valentía, es el Chapo Guzmán. Pues ya lo identificamos, señor presidente Bush. ¿Y qué esperas para sacarlo, güey? ¿Sí? Lo queremos en acción. Ya nos urgen pedidos, sobre todo en Los Ángeles, en Chicago y en Atlanta. Cada día hay más desabasto. Y la droga está subiendo demasiado de precio y tenemos un muerto cada 8 segundos por falta de droga. Bueno, pues ya arman el tinglado, ¿sí? Y el visitador general, visita la cárcel de Puente Grande y da todo cómo se tiene que escapar. En un carrito de la ropa sucia, el coche que lo está esperando afuera, el chofer, los guardias que se hacen de la vista gorda, o sea, todo planeado como en las películas. ¿Sí? Un guionista no lo hubiera podido hacer mejor. Se tardaron meses en armarlo, pero finalmente al Chapo le dicen, tú eres el proveedor designado. ¿Sí? Y tienes la obligación de pasar cuando menos 3,000 toneladas de cocaína. Y si fallas, pues nos buscamos otro proveedor. ¿Cuántos años operó? 12 años. 2 sexenios completitos. Calderón no pudo con él. Ahí me huele mal Calderón. ¿Por qué no el Chapo? ¿Orden presidencial yanqui? Puede ser, pero no lo pescó. Luego lo pescan y al que ponen en su lugar para ser el proveedor autorizado único, falla y vuelve a fallar y ordenan nuevamente su escape de La Palma por el túnel. Lo vuelven a armar, lo vuelven a sacar, pero de pronto la cúpula narcotraficante dice, no, ya tenemos varios proveedores más eficientes que el Chapo. Ya no lo necesitamos. Le dan una patada y lo mandan a una cárcel de Nueva York. Y tan se acabó la vida del Chapo ahí. Porque ya hay 3 proveedores de altísimo nivel en la cúpula de Los Pinos. Eso no lo puedo decir. En primer lugar, porque no me consta físicamente. Sería difamación. Pero entonces, Carlos ayudó a... Carlos nos ayudó a muchos a entender. Por ahí también Sí, viene la claro, masonería. exactamente. Carlos, lo segundo me dijo, todos los políticos mexicanos, lo segundo que te puedo decir, hermano, es que todos los gobernadores de este país, incluyendo panistas, son masones. Y le dije, dime un panista no masón, Alberto Cárdenas. Me dijo otros 3 o 4 no masones. Mejor ni votar, ¿no? Yo pensaba eso. Yo no llegué a pensar Pues el así. Bronco. Pues es que aquí le- Sí. El Bronco está Masón, rematadamente masón. loco y es masón Y es también. masón. También es masón. ¿Ah, sí? Claro. Fíjate que ayer tuve que tomar 2 taxis. Ya, El de ida y el de bueno, vuelta. Y en la plática bueno. sí le dije, oiga, si no es indiscreción, ¿Por quién votó? y me puede usted decir por quién votó. Y coincidentemente los 2 taxistas me dijeron por el Bronco. Por el Bronco. Pero los 2. Ah, qué chistoso. Y le digo, güey, ¿por qué por Bronco? Me dice, porque necesitamos, aunque lo haya dicho al aire así, que se corten las manos, es más bien que se corten lo que era la parte real ¿De la corrupción? de la corrupción. Entonces, al empezar a hacer realmente ese corte, pues íbamos a nosotros a creer en alguien nuevo que no es PRI y no es PAN. Y bueno, todos los demás Es una partidos. cochinada la política. Yo Y voté de hecho, por subió Fox en a aquel. 6 puntos. Yo voté por Fox. en Sí, aquel ganó entonces 6 feliz. puntos. Mal que bien, subió puntos. Sí. Él subió, no era esperado, estaba como en 2, ¿no? Sí, estaba bien bajito.
Pero a mí me dio gusto demostrarles a todos los priistas que decían que el voto útil era para mí. No, pues no. Que vieron que no. No, pero eso es A ver, fanfarria. esa fue una obra magistral de la masonería. Trampa. Eso no. Con la cabeza de Carlitos Salinas Salido de Latari, o sea, Carlos Salinas de Gortari, magistralmente Carlos Salido de Latari, le digo yo. El que se come todo, Pac-Man. Fue verdaderamente asombroso, ¿sí? Asombroso cómo lograron dividir a los católicos. Sí. Y la división entre nosotros fue más rabiosa que la división entre ellos. Claro, claro. A mí me llegaron a insultar de una manera que los masones no me insultan. ¿Sí? Hijo de Satanás, profeta del demonio. Estás excomulgado. Si votas. Descomulgaban los de mí, Sí. descomulgaban. Así es. Sí, a mí alguien me ¿Cómo te atreves a ir a comulgar? Me dijo una, en la iglesia de aquí de Interlomas. ¿Cómo te atreves a pasar a comulgar si piensas votar por Anaya? Mira, si yo supiera que me puedes entender, le dije, te explicaría. Pero como sé que no me puedes entender, no te explico. Buenas tardes y Dios que te bendiga. Fue una división brutal, pero ellos la hicieron con una ingeniería social de nivel genial, ¿eh? Escogieron al personaje rival de Anaya de la manera más sabia posible. Alguien que se pueda no llamar priista. Alguien que pueda pasar por católico, aunque no lo sea, aunque sea masón. Alguien que haya sido eficiente en el manejo de las finanzas del país. Alguien con una carrera importante en el sistema y que no sea ostensiblemente ratero. Y entonces la mitad del voto católico se fue con él. Un poco menos de la mitad. Oye, ¿y el hecho de que hayan anunciado temprano fue...? No, pues es que era evidente, desde las 11 de la mañana ya se sabía. Sí, pero Mira, no fue matemáticamente nada que ver. yo año conozco pasado. algo de eso. A las 11 de la mañana ya se sabía que el PG llevaba más del 50%, con las casillas que había. Pero no Con el estaba- 10% de no las estaba casillas de... prohibido las votaciones. No, pero la encuesta de salida. ¿Por quién votaste? ¿Por quién votaste? ¿Por quién votaste? Pero dicen Pero no que está desde el prohibido eso. 2017. No, no está prohibido. Hubo empresas pagadas para eso, para saber el voto de salida. A las 11 de la mañana, la macro tendencia ya andaba arriba del 50. Matemáticamente ya era imposible la reversión. Matemáticamente ya no daba para que, como pasó cuando Calderón alcanzara al otro. Ya no era posible. Pero ¿cuánto nos dijiste que el PRI le cedió el Estado de México? Ah, sí, claro. O sea, Hubo una entonces, desde el negociación año pasado en el estaba- 2017. Hubo una negociación. Peña Nieto, Luis Videgaray, altos jefes masones, el gobernador del Estado de México, los altos jefes, se pusieron de acuerdo para dividirse el territorio. Pues si lo hicieron en 1928 y lo hicieron muchas veces después, ¿por qué no hacerlo una vez más? Entonces, a ver, nosotros nos quedamos contra el PRD y Morena, nos quedamos con el Estado de México y le quitaron por fraude el voto a la famosa Delfina. La Delfina sí ganó y se lo dieron al actual, Alfredo del A Mazo. cambio de la presidencia. Sí, a cambio de la presidencia. Esa fue la negociación. Te damos la presidencia y nos dejas el estado más industrializado del país, El Estado de México. el Estado de México. Y el más grande. Y el más grande, Pero pues ya lo perdieron, ¿no? bueno, pero no lo perdieron, el gobernador sigue siendo Alfredo del Mazo, por 4 años más. Acaba de tomar posesión apenas el año pasado. 5 años más era gobernador. Y 5 años más el grupo atracó mucho a hará de las suyas, ¿no? ¿Y no es homosexual? No me hagas esa pregunta. Porque su mamá fue mi alumna y él fue mi paciente. Tengo la boca cerrada. O sea que sí. Videgaray. Todo indica que sí. Todo indica que sí. Entonces sí. Bueno, echen a volar la imaginación. A ver, ¿qué vamos a hacer? Porque está... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Rezar. Además de rezar. No, Hacer bueno, fuerza.